Nació el 12 de febrero de 1948 en Morón, provincia de Buenos Aires, y es hijo del diplomático y docente Jesús María Plaza y la ama de casa Josefina Taborda. Realizó los estudios primarios en la Escuela San José de Morón, mientras que la secundaria la inició en un colegio marianista de la ciudad española de San Sebastián, donde la familia se había mudado. Con el regreso a Argentina, ya radicados en La Plata, es aquí donde culmina la secundaria en el Colegio Manuel Estrada. Luego se graduó de abogado y licenciado en Teología en la Universidad Católica Platense y un posgrado en el Instituto de Integración Latinoamericana en la Universidad Nacional. Este destacado abogado trabajó como periodista en diferentes medios de comunicación, mientras que como funcionario público desempeñó tareas como fiscal de la Dirección de Apremios del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, jefe de prensa de la Municipalidad de Tlalnepantla, Estado de México, asesor legislativo de la Honorable Legislatura de la provincia de Río Negro, director de Gobierno y director general de Derechos Humanos de la Municipalidad de La Plata. Fue también representante oficial de la Ciudad de La Plata en el área de Mercociudades del Mercosur, director del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, jefe de gabinete del Instituto Cultural Provincial y secretario general del Teatro Argentino de La Plata. Fue declarado ciudadano ilustre por el Consejo Deliberante en 2016. Con nosotros y con ustedes, Jesús María Tito Plaza. Segundo programa de Ciudadanos Ilustres con Jesús María Tito Plaza. Hablamos en el programa anterior, Tito, del destierro, ¿no? De este hecho fatal que es no poder estar en el lugar donde uno tiene los afectos y no poder volver. No poder volver. Porque en realidad el tipo de vida que me tocó por papá diplomático, uno estaba acostumbrado a ir andar, claro. Andar de una sociedad en otra. Pero cuando vos ya no podés regresar a la que te dice tu identidad que tenés que estar, es muy duro, muy difícil la convivencia. Pero es adaptable, el ser humano tiene que adaptarse. Contame el regreso, digo, ¿cuánto de alegría y cuánto de tristeza? Muy difícil, hay un choque ahí en el regreso, ¿no? Sí. Porque uno también idealiza situaciones. Exactamente, hay un choque sentimental. Primero porque uno deja, después de 8 años es una vida, sí, en México uno deja también ahí afectos, ¿no? Situaciones muy especiales, muy importantes, en cada esquina de México hay también una historia que uno puede tener. Entonces ya el desprendimiento otra vez del lugar de uno cuesta, y encima volver a un estado, a una sociedad que te va a recibir como nuevo, claro, siendo vos un antiguo de la sociedad. Claro. Entonces, el arraigo por segunda vez es mucho más difícil que el primer arraigo. A mí me costó mucho, además era un momento política y socialmente muy conflictivo en el país, salíamos de una dictadura genocida muy grave, que solamente los que estuvimos afuera en ese momento podíamos percibirlo, y un proceso democrático en ciernes que todavía le faltaba mucho para ser construido. Por lo tanto, socialmente a mí me costó mucho, y me salva desde eso la Ciudad de La Plata. Mis amigos de la Ciudad de La Plata, los familiares y excompañeros de colegio de la Ciudad de La Plata. No. Pero el arraigo para poder volver a retomar la profesión de abogado me costó muchísimo. Vos dijiste una frase que marca, ¿no? 8 años es una vida. Y uno lo piensa, para ustedes que no podían estar en el país, que no podían volver, para los que estuvieron presos, ¿no? Que estuvieron muchos años. La situación, ¿no? Sí, la vida intramuros para los que estuvieron presos muy grave. Hoy nombraste a Miralles. Sí. Hablando. Ahí tenés una de las víctimas. Digo, ministro de Economía, hubo gente que estuvo preso con él, que contaban cómo lo torturaron, cómo lo maltrataron. Alguien que era ministro. Exactamente. Que no podía decir era un combatiente, ni un... No, además... Miralles era un combatiente de la lapicera, nivel, un intelectual, un compañero, un militante. Claro, eso le daba gravedad a la situación. Bueno, por eso explota, ¿no? Eso muestra la dimensión de lo demás. Sí, ¿no? Sin ninguna duda. O sea, si hicieron eso con alguien que fue ministro de Economía, ¿qué iban a hacer con los compañeros? Sin ninguna duda. Sí, no había reparos. No había reparos. Fue muy difícil. En esa época yo era abogado, además. Claro. Yo recuerdo
Bueno, ahora uno lo cuenta con una sonrisa más allá del dolor de las situaciones. Yo tenía algunos compañeros presos desaparecidos en el momento, pero todavía uno no tomaba noción del grado de desaparición. Como yo hacía derecho laboral y derecho penal en la época, tuve a muchos y me encargaba de protegerlos y ver cómo podíamos solucionar sus conflictos, ¿no? Sus conflictos con este poder autoritario que era la dictadura militar. Y yo entro días antes de irme, que es lo que me decide al final tener que retirarme del país, entro en Casa Rosada para ver al ministro Arguindegui, haciéndome pasar por otro abogado, digamos, ¿no? Uno era un poco, pero bueno, era la situación, sí. ¿No? Por supuesto no logré nada, así como entré, reboté en la Casa Rosada y ahí me di cuenta que ya no tenía muy poca vida acá en el país, ¿no? Vos decís, uno cuenta estas cosas con una sonrisa o desde la sonrisa, justamente porque me parece que hay una virtud que ustedes tienen, los que sufrieron el destierro, los que sufrieron la persecución, la cárcel, es que no hay rencor. Para nada. Lo que no hay olvido, pero no hay rencor, porque el rencor es un sentimiento dañino, nocivo. Porque fue muy grave. Mira, yo recuerdo cuando nos iba a visitar mamá, porque no solamente se reflejó en mí, se reflejó en mi hermanita, se reflejó en mi hermano mayor, que también tuvimos que estar afuera, la desaparición de Bocha acá. Bocha desaparece 15 días después que yo me voy. Pero mamá, que cuando pudo ir a visitarnos allá por primera vez, estando en los diálogos de almuerzos o con ella hablaba en voz baja. Y nosotros le decíamos, mamá, gritá, habla en voz alta, estás a 10.000 kilómetros de distancia. Bueno, ese era el reflejo de las crisis familiares que sufrimos acá en la ciudad, ¿no? Especialmente en La Plata es muy castigada. Te voy a hacer una pregunta, no quiero que la sientas como un golpe bajo, quiero que la sientas como un acto de afecto. Háblame de Juan Domingo. Sí, para mí es la referencia máxima que tengo. No solamente por este tema específico de su desaparición forzosa, sino que Bocha era ya referente nuestro en aquella época, tanto dentro del plano familiar como del plano político. Bocha era era más que tu hermano. Era más que un hermano. Bocha era más que un hermano, con una terrible capacidad y un poquito más adelantado que todos nosotros en su lectura de los tiempos de la política en Argentina, ¿no? Era un idealista, fue fundador de la Juventud Peronista de La Plata. Era un envidiado por el nombre, ¿no? Juan Domingo. Pero fíjate qué curioso, esta es una linda anécdota que tiene que ver con lo familiar y que tiene que ver con los Plaza, porque a la larga los Plaza, lo digo con mucha humildad, terminan siendo una familia patricia para la ciudad de La Plata. Pero a medida que nacían los hijos de mi papá le iba poniendo los nombres de sus hermanos. Santiago el mayor, le pone Santiago porque el hermano mayor de mi papá era Santiago. Su segundo hermano era Domingo, y Bocha nace el 24 de junio, el día de San Juan, en el 46. Entonces, muy astuto papá, digamos, en este caso, le puso Juan Domingo. Mirá vos. Siguiendo esta consigna de los nombres de los hermanos, el día de San Juan, y aprovechábamos que era el momento más de mayor euforia del general, en esa época todavía coronel, o ya presidente en el 46. Después el tercero era él y a mí me pone Jesús María. A veces me preguntan, ¿qué prefiero, si Jesús María o Tito? En realidad Tito me identifica mucho. Claro. Pero Jesús María yo lo llevo como diciéndole, papá, te sigo, vos sos Jesús María, yo soy Jesús María. Y bueno, esto de la tradición, ¿no? Se habla mucho hoy de los nombres y demás. Antes era común poner el nombre de los abuelos, de los tíos, porque era la tradición familiar, era continuar con la tradición familiar. Sí, son los tatuajes que te pone el afecto. Yo lo respeto mucho. También respeto la otra posición de poner los nombres de acuerdo a como uno cree que hay que ponerlos en determinadas circunstancias. Pero a mí ahora, a esta altura de la vida, me resulta... Mi hijo se llama Rodrigo, de Jesús. Mirá. Es mi hijo, digamos, ¿no? Toda esta concepción de la continuidad permite de que podamos tener descendencia respetando la ascendencia, ¿no? ¿Vamos a hacer una pausa? Vamos. FECOBA, Federación de Expendedores de Naftas de la Provincia de Buenos Aires. Escuela de Derecho Municipal, Dr. Adolfo Korn Villafañez. UENYA, Unión de Expendedores de Naftas y Afines La Plata. Gimnasio Fitness.
Fitness. 800 metros cuadrados de infraestructura dedicados a obtener tu completo bienestar psicofísico. Por eso a las tradicionales técnicas de aeróbica, musculación con carga y máquinas, agregamos clases personalizadas de pilates, pilates con máquinas y asesoramiento médico. En calle 40 entre 14 y 15, Gimnasio Fitness, dirigido por el profesor universitario Adrián Simonato. Centro Médico de Día Sana Sana, especializado en adultos mayores con capacidades diferentes. Atención personalizada, profesionales de excelencia. Calle 505, número 2546, entre 20 y 21. Centro Médico Sana Sana, algo distinto para gente especial.